Estudio Facundo Manes, gracias Facundo por venir, muy amable. Gracias a vos. Diputado de Juntos por el Cambio. Hace tiempo que no nos veíamos. He visto que se ha generado un revuelo enorme con algunas declaraciones tuyas cuestionando o proponiéndole un debate más abierto al expresidente Mauricio Macri, que hoy justo presenta el libro ¿Para qué? ¿Qué pasó, digamos, en esas semanas donde vos hiciste un cuestionamiento al expresidente y hubo un ruido político enorme? Bueno, primero, gracias por la invitación, Maxi. Un placer estar acá. No, nada, yo no critiqué personalmente al expresidente. El periodista me pregunta a mí o me dice que el populismo light era para muchos el radicalismo y yo pregunté quién, me dijo el expresidente Macri. Yo dije, mire, debería reflexionar porque en ciertos aspectos de su gobierno fue una crítica a la gestión de gobierno. Yo creo que Cambiemos tiene que mejorar. Y la verdad que me sorprendió, porque no dije nada que no se haya dicho antes. Inclusive yo fui muy moderado y muy respetuoso, pero me sentí muy agredido, te diría, por un sistema coordinado que me sorprendió. Yo creo que Cambiemos, o la coalición opositora, no puede ir igual que el de 2015. En el 2015, ¿qué fue la coalición opositora o Cambiemos? Fue una alianza para ganarle al kirchnerismo, que había que hacerlo. La democracia requiere alternancia, el kirchnerismo iba por todo, pero no fue basado en una idea de país. 8 años más tarde no podemos ir otra vez con lo mismo, con anti-kirchnerismo solamente. Tenemos que tener una idea de país. ¿Qué fue el Frente de Todos? El Frente de Todos en el 19 fue una alianza para ganarle al gobierno del PRO, sin una idea de país, y es este desastre que estamos viendo y que vos estás mostrando con los precios y demás. Entonces, me parece que los argentinos, los dirigentes, tenemos que desbloquear esta grieta, esta polarización, porque el problema argentino, yo sé que todo el mundo habla de economía, pero es político. Si no se resuelve esta polarización, Argentina va a tener un impacto en la economía por los próximos años. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema político, que es el problema argentino? Bueno, con una salida por arriba del laberinto de lo que venimos a trabajar. Yo creo que si seguimos con dos minorías intensas de cada lado, no vamos a poder pensar el futuro, ni vamos a poder encarar el futuro ni el progreso. Cuando hablas de minorías intensas, ¿a qué te referís? Porque estamos hablando de los dos partidos mayoritarios, digamos, el Frente de Todos de un lado y Bueno, Juntos por el me Cambio. refiero mi adversario hoy es la gente que se nutre con la polarización. Sinceramente, el problema argentino excede el económico, es una falta, el problema mayor es la falta de rumbo de país, una falta de sentido de nación, una falta de proyecto, de qué vamos a vivir en los próximos 5 o 10 años, de cómo va a ser la productividad. Vos lo sabés mejor que yo, el problema económico argentino de raíz no es la inflación, ni el valor del dólar, ni la brecha, ni la fuga de divisas. Esos son síntomas de una economía enferma. ¿Cuáles son los problemas económicos estructurales de la Argentina? La falta de confianza, de consenso. No tenemos un riesgo país similar al de Ucrania, que está en guerra. La falta de políticas a largo plazo. Viene un gobierno, hace una cosa, viene otro, hace otra cosa. Ningún empresario o nadie va a invertir, no hay horizonte en este país. Y el tercero, la falta de productividad. Hay que hacer una revolución educativa, de salud pública, de científica, tecnológica, vinculada a la producción, para producir más valor agregado. El mundo hoy se basa en la economía del conocimiento. Entonces, si no tenemos ese plan de país y estamos abonando la grieta, creo que vamos a perder 4 años más. Y a mí no me van a encontrar ahí. Yo voy a construir. Y somos muchos los que queremos. Yo creo que hay una mayoría silenciosa. Un 70% de los argentinos está cansado de la grieta, porque no es de ahora la grieta, empezó con el conflicto del campo. Vos eso lo percibís efectivamente porque por otro lado, después se ven en las encuestas y se ve también lo que ocurre en otros países, en Estados Unidos, en Brasil ahora, y la polarización sigue primando, ¿no? Los discursos duros son los que se imponen sobre los discursos de las palomas, para ponerlo de un lado y del otro en general. Sí, ¿Vos crees que acá hay espacio, digamos, para... Siempre habíamos dicho que el kirchnerismo, aún en sus peores momentos, ¿cuál era su factor de unificación? Ah, pero Macri, o vuelve Macri, unifiquémonos. Del otro lado, en medio de las disputas de Juntos por el Cambio, obviamente todos ven que este gobierno está hundido en las encuestas. Pocas veces se ha visto el peronismo en una situación que algunos describen incluso en retirada. Digamos, se ve a los ministros que se quieren ir. Digamos, pocas veces se ha visto que ministros se quieren ir del Gabinete Nacional, se quieren una intendencia, se quieren ir a cuidar sus territorios. 100% de inflación, difícil pensar un experimento político que pueda tener algún éxito. Entonces, en la oposición dicen, ya está. Cualquiera que gane el liderazgo en la oposición va a ser el próximo presidente
de los argentinos. Y uno tiende a pensar que en esa disputa lo que prima es diferenciarse del fracaso del actual gobierno, digamos, porque hay 80% de la población que está muy, muy enojada con este gobierno. Bueno, yo soy uno de los principales críticos del kirchnerismo desde siempre y de este gobierno. Me parece que es un fracaso total. Ahora, yo lo que quiero es gobernabilidad. En el 2015 Cambiemos ganó la elección, pero no pudo transformar a Argentina. El 19 del Frente de Todos ganó la elección y no pudo transformar a Argentina. Acá no es ganar. Acá el desafío es gobernar y transformar la Argentina. Y yo no creo, sinceramente, que se va a poder gobernar y transformar la Argentina sin una gran mayoría que se cree. Entonces, yo no entré acá por una encuesta. Yo hace 1 año y pico era médico, científico, todo el día trabajaba de médico, científico, docente, y ahora me metí en una actividad, te diría, violenta, dura, no para seguirme por encuesta. El liderazgo no se basa en hacer focus group y hacer lo que los focus group quieren. ¿Vos la ves violenta la política? Obvio. Fíjate lo que me pasó a mí. ¿Qué lo percibís? Vos fíjate, la semana pasada yo dije un comentario totalmente razonable, una crítica a una gestión de gobierno para mejorar, y salió un sistema a matarme. Si no tuviera, por suerte, una autoestima fuerte, es difícil resistir un ataque de un sector. Vos planteaste también que en el gobierno de Macri se espiaba a opositores y a dirigentes del propio partido. No dije nada nuevo, no dije nada nuevo. Se han dicho cosas más duras. Inclusive después en el programa de Mirta Legrand Carrió y Alconada Amón hablaron en forma más precisa. Y yo dije que el votante de Cambiemos necesita creer que su gobierno va a tener unas instituciones transparentes, sólidas, que la justicia no esté interferida por el poder político. Eso es lo que necesitamos, porque acá hay un problema ético y moral que impacta en las instituciones y impacta en la economía. La gente piensa que se resuelve la economía con una medida. Lamento decirles que no, vos lo sabés mejor. En un país que no tiene proyecto, que no tiene un sentido de nación, política a largo plazo, instituciones fuertes. Entonces, acá hay un problema que yo veo, que hace 40 años nosotros logramos un salto civilizatorio, entrar en la democracia. Fue una decisión colectiva. Fue el último gran proyecto exitoso colectivo argentino. Ahora necesitamos otro salto civilizatorio que ir al desarrollo, a la modernidad. Y yo creo que antes se decía, bueno, con la democracia se come, se educa, no pasó, lamentablemente. Alfonsín, sí. Bueno, está bien, pero la sociedad pensó que con la democracia se iba a prosperar. La dirigencia de la democracia nos dio democracia, pero no nos dio progreso. Yo creo que ahora, si no encaramos el desarrollo, se va a debilitar la democracia. Los chicos de clase media y alta se están yendo del país y los chicos de clase baja, vulnerables, se están yendo de la democracia. Empiezan a creer que este sistema no le da por venir. Entonces tenemos que encarar el desarrollo urgente. Y yo estoy acá metido en esta historia hasta el final, no por una encuesta, no por un focus group, porque realmente creo que si nosotros no desbloqueamos esta polarización, Argentina no es gobernable. Y yo quiero que mi país encare el desarrollo como un día encaró la democracia. Florencia. Facundo, 2 preguntas. Una primero chiquita. ¿Estás invitado hoy a la presentación de ¿Para qué? Sí, estoy ¿Vas? invitado. Mira, le respondí al expresidente Macri, le agradecí la invitación, de paso lo hago público. Hubiese ido si no tuviera que dar una charla, tengo un acto justo en La Boca, en un sector del radicalismo de la capital. Es un acto que estaba programado hace varias semanas o meses. Así que no puedo ir, pero hubiese ido. Voy a leer el libro como leí el anterior y también leí el de Cristina. Me parece que hay que leer a los expresidentes. Ahora, en esto que él está difundiendo ya de su libro, esta posición que un poco comparte con Patricia Bullrich, por ejemplo, respecto de que la salud pública no debería estar completamente financiada por el Estado o debería estar menos financiada que lo que está sucediendo hoy. Y, por ejemplo, que hablaban en las últimas semanas respecto de lo que las Fuerzas Armadas deberían hacer en un futuro gobierno. Me da la sensación por tu discurso, y un poco también el discurso del radicalismo, que también se mostró en contra de eso, que hay cosas muy importantes en las que no están de acuerdo respecto de un próximo gobierno. ¿Se plantean la posibilidad de no formar parte de Juntos por el Cambio? Mira, no leí el libro, lo voy a leer, pero me planteaste una cosa que para mí es muy importante, es el falso dilema que muchos quieren en esta grieta plantear de mercado versus Estado. Ningún país se ha desarrollado sin Estado. Yo soy pro mercado, quiero una economía de mercado, pero no quiero una sociedad de mercado. A mí no me educó el mercado, me educó la Escuela Pública Argentina en un pueblito de campo de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que el Estado argentino es fofo, tiene altos grados de corrupción, es ineficiente. Bueno, hagamos un Estado eficiente, inteligente, dinámico, pero la salud, la educación, la justicia, la defensa,
son propiedades del Estado. Ningún país se ha desarrollado, aún los países que la derecha toma como ejemplo, tiene un Estado fuerte. Estados Unidos tiene un Estado enorme, las Fuerzas Armadas americanas son enormes. Lo que pasa es que ellos tienen la productividad y una moneda fuerte, tienen un proyecto a largo plazo que permite financiar el Estado. Acá yo siempre digo que tenemos que tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es un dilema falso. Y con respecto a la pregunta anterior de Maxi, yo creo sinceramente que el problema de Argentina es la gobernabilidad que viene. Nosotros no podemos perder 4 años más. Hace 3 gobiernos, 3 administraciones que estamos enfrentados unos a otros. Y realmente se puede ganar una elección. Es más fácil ganarla siendo tribal. Por eso, y por qué Estados Unidos se puede permitir el tribalismo que hoy se ve Trump, anti-Trump? Porque hay una nación, hay un proyecto de país, hay instituciones fuertes. Acá no nos podemos permitir la polarización, porque no tenemos una nación. El Estado, como lo conocemos, ha colapsado. No tenemos un destino de país, no tenemos una nación. Si lo polarizamos todo, estamos perdidos. Aún es un efecto negativo para Estados Unidos o para Inglaterra el Brexit que pasó. La polarización es negativa para cualquier país, pero no es lo mismo un país que tiene Estado, un destino de nación, como Estados Unidos o Inglaterra, que el nuestro que no tiene nada. Casi... Pero no me contestaste. ¿No siguen teniendo entonces diferencias muy fuertes entre el radicalismo y el PRO adentro de Juntos por el Cambio? Sí, te contesté y te lo voy a contestar ahora más concretamente. Nosotros necesitamos ir a una alianza por ideas, por un acuerdo programático. No como fuimos en el 2015 solamente para ganarle al kirchnerismo y no como fue el Frente de Todos solamente para ganarle al PRO. Nosotros tenemos que discutir ideas, un acuerdo programático. Se está haciendo, las fundaciones de la coalición cívica, la Fundación del Radicalismo y la Fundación Pensar están discutiendo un proyecto de país. Después la sociedad elegirá qué candidato le da la mejor semblanza a la coalición opositora. Pero yo también creo que hay que expandir la coalición opositora a los sectores populares. Sí, te hago una pregunta referida a esto que vos planteás insistentemente. El tema no es ganar, se ve eso muy facilitado para cualquier oposición en este contexto, sino después gobernar a partir del 11 de diciembre. Es decir, que el 11 de diciembre los que actualmente están en el gobierno y están tratando de contener la situación social muy compleja de su propio fracaso, no estén en la plaza tirando piedras al próximo gobierno, sino que haya algún pacto político en transición y cómo se sigue. La pregunta es respecto, yo sé, porque aparte lo he transmitido a través de distintos canales, que por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta tiene esa idea, ¿no? Ha transmitido que en la Argentina se gobierna con el 70% de la población y obviamente nadie va a sacar una elección del 70%. Eso es política, construir políticamente acuerdos y alianzas. Pero lo que parece estar mostrando Macri, más allá de su pelea interna, digamos, todo expresidente quiere que no lo ninguneen, quieren tener un espacio en la discusión política de su partido, él parece estar planteando que hay un cambio de clima, un clima de época. Que esto significa que ha sido tan grande el fracaso del kirchnerismo en esta etapa final, que va a haber una cantidad de votos muy, muy grande, de votos contra ese fracaso. Y estábamos hablando no solamente de 35-40% que puede sacar en la elección Juntos por el Cambio, sino 15-20 puntos que puede sacar Milei. Entonces, de alguna manera, lo que está transmitiendo es como pasó después de la hiperinflación de Alfonsín, que le dejó el terreno a Menem para poder hacer un cambio de clima de época, algo totalmente distinto de lo que eran las ideas socialdemócratas de Alfonsín en los 80. ¿Vos no ves eso? No, yo veo... Como de decir, sí, bueno, sí, pero tampoco nos preocupemos tanto, porque va a ser tan grande la paliza que se va a comer el oficialismo en la próxima elección entre Juntos por el Cambio y Milei, que después en el Congreso va a haber mayoría opositora o mayoría de pro mercado, pro liberalismo en diputados y en senadores, y eso va a facilitar todas las reformas. Yo veo un fin de ciclo, pero no lo veo como lo planteas vos, que lo plantean estos dirigentes. Yo veo un fin de ciclo con lo viejo. Creo que la sociedad... Veo que Malvinas catalizó un fin de ciclo con las dictaduras interrumpiendo los ciclos militares. Sin Malvinas, sin la tragedia de Malvinas, la herida narcisista que todos tuvimos con Malvinas, como patria, como nación, los militares quizás lamentablemente hubiesen seguido gobernando. Pasó en Chile, gobernaron mucho más, en Paraguay, en Brasil. Malvinas catalizó un fin de ciclo y yo veo que la pandemia fue un fin de ciclo con una dirigencia que nos trajo progreso.
Entonces yo veo que el año que viene se va a votar lo nuevo frente a lo viejo. Algunos van a querer llevar el escenario a Brasil, Bolsonaro versus Lula. Yo voy a tratar de llevar el escenario a lo que yo creo que la mayoría de la sociedad quiere. Basta de lo viejo, basta de las prácticas de siempre, basta de los mismos de siempre, basta de los que nos trajeron hasta acá. Yo creo que hay un fin de ciclo, pero es entre lo nuevo y lo viejo. Pero a ver, para ponerlo en el contexto argentino, vos decís, ojo, puede haber 55%, 60% de los votos entre Juntos por el Cambio. Hoy hacer análisis electoral, Milei. perdóname, yo vengo de la ciencia. Yo soy muy crítico de los números en la ciencia, en los papers científicos, tu viejo sabe bien. El padre de él es un gran psiquiatra. Imagínate que yo, ahora que me incorporé en este mundo, me interioricé y ninguna encuesta puede predecir lo que va a pasar en el futuro. Lo que pasa es que a veces las encuestas te quieren crear climas, más los medios, te crean escenarios. Petro en Colombia no existía, Hernández el competidor de Petro. Ninguna encuesta puede predecir lo que va a pasar. Yo lo que veo es que la gente está cansada de lo viejo, de las prácticas de siempre, de los hábitos de siempre y lo mismo de siempre. Es interesante lo que planteas, porque yo no abono esa teoría que te estaba diciendo que algunos... No te dije a vos, ¿eh? No, yo lo que pienso es que el factor Milei... Y Milei representa... Hoy lo que está expresando, más allá de las ideas... Es el enojo a lo viejo. Es el enojo, exactamente. Y bueno... Enojo al fracaso de los políticos. Por eso. Es decir, el que busca votarlo a Milei está poniendo ahí un voto en el cual quiere castigar al fracaso de los políticos. Pero para Milei entró a la política igual que yo el año pasado. Sí. Somos los dos outsiders. Sí. La diferencia es que él no cree en la política, él es antipolítica. Y yo creo que no se puede hacer mejor periodismo con antiperiodismo. Se tiene que hacer mejor periodismo con mejor periodistas. Yo creo que la política, nos guste o no, es la mayor herramienta de transformación social. Y yo entré a la política para oxigenarla, mejorarla, dar un debate en los temas centrales que son la nutrición infantil, la educación, la salud, la revolución científica tecnológica que nos espera y que tenemos que hacer para el siglo XXI. Ahora, los dos somos outsiders. Él está con antipolítica y yo creo que hay que mejorar la política. Entonces yo creo que ahí va a haber una discusión que mucha gente no está viendo. Él va a tener, si es presidente, va a tener que hacer política, con un sistema republicano y democrático. Yo no veo cómo puede... Va a necesitar hacer política para pasar leyes en el Congreso y demás. Ahora, en la campaña electoral, él busca un discurso en el cual se presenta como rechazo a los políticos. Está bien, efectivamente, pero mucha gente está enojada. Yo creo que alguien se identifica con ese discurso. Está bien, pero yo también entré para renovar la política. Milei entró a la política como yo. Los dos somos outsiders, los dos entramos a la... Yo creo que se hace mejor política dentro de la política y no como antipolítica, no se puede gobernar, es algo ilusorio pensar que uno va a estar en contra de todo. Me parece, además, que la política está mal en Argentina. Yo entré en la política en el momento... Mira, Milei y yo entramos en la política en el momento más desprestigiado de la política. ¿Y por qué entramos? Bueno, él entró en contra de la política, yo entré para renovar y para mejorar esto, porque no hay otra opción para un país que la política. ¿Cómo haces para transformar lo social, lo económico sin la política? Nos gusta pensar que es antipolítica, pero no, es ilusorio eso. Facundo, esto que estamos hablando con... Perdón, sí, otro Facundo. Tocayo. Estamos hablando esto con Manes. ¿Vos ves que el escenario para el año que viene va a ser un escenario en el cual la polarización va a seguir presente o hay espacio para construir gobernabilidad salteando la... No, la polarización existe. No es que va a seguir. A ver, primero porque es un fenómeno que excede a la Argentina. Entonces es muy difícil pensar a la Argentina por fuera de lo que sucede en el mundo. Es decir, el fenómeno de la polarización ideológica es algo que está presente. Lo vemos, lo expresa Bolsonaro en Brasil, lo expresa Trump en Estados Unidos. Pero bueno, existe Trump y existe Biden. Existen las dos cosas. Existe Bolsonaro y también existe Lula. Pero es cierto que hay candidatos que expresan de alguna manera un sector o una franja de la sociedad que está muy enojada con la política. Y eso a veces, digamos, requiere, para expresar esos sectores, requiere hacerlo desde la antipolítica. Ahora, ¿eso es bueno para la democracia? Esta es la pregunta. ¿Eso es bueno para la política? ¿Es bueno para el sistema democrático? Bueno, cuando uno ve las experiencias de Bolsonaro, las experiencias de Trump, tiene el derecho a hacerse esa pregunta, ¿no? Si eso va a fortalecer la democracia, la termina minando. ¿Quién sería el Bolsonaro o el Trump argentino? Bueno, yo tengo una hipótesis, que es como que Macri nació antes de tiempo, ¿no? En términos políticos, porque Macri hubiera sido un extraordinario representante de eso en otra época. Lo que pasa es que él nació como fenómeno antes, expresó más a un partido modernizador que pretendía modernizar la política que a un partido, que a una figura que desde una
función de hiperliderazgo tensiona toda la política. Él a veces intenta volver a ese lugar. Él que en intentó, algún momento él intentó hacer eso de que perdió en agosto del 2019 la elección. Claro. Macri jamás pensó ni en un Trump ni en un Bolsonaro en su proyecto político. Lo empezó a hacer después de agosto de 2019. ¿Por qué decimos esto, digamos? Porque lo expresaba a través de la gente en la cual se rodeaba y el discurso que daba. Él en la alianza era Obama. Lo que pasa, no era Trump. Él era amigo personal de Trump, pero no se referenciaba con Trump. Los fenómenos de la Ahora antipolítica. se dio cuenta que el kirchnerismo lo pone en el lugar de Trump. El kirchnerismo lo pone en el lugar de Bolsonaro. Él se dio cuenta que en esa disputa política, y bueno, es un espacio fuerte y asume el liderazgo de ese espacio. Sí, a ver, eso porque hay votantes que están en el medio, ¿no? Entre los libertarios y Juntos por el Cambio, porque como decía Facundo, Juntos por el Cambio es una fuerza que no se constituye desde una coincidencia programática, se constituye de la coincidencia de queremos sacar a Cristina. Entonces, desde ese lugar vos vas a tener votantes que tienen un ideario más socialdemócrata, por decirlo, o como él dice él, de centro popular, y vas a tener votantes que tienen ideas muy liberales en lo económico. Vas a tener a López Murphy, podés tener a Facundo Manes, vas a tener un espectro muy amplio en el medio. Ahora, eso no quiere decir, y una cosa muy importante que te quiero decir, Maxi, que no quiero que se me escape, no en todos los países los fenómenos nuevos de derecha y que se constituyen en la antipolítica llegan a constituirse en una mayoría y son gobierno. Hay países donde se monta sobre estructuras políticas existentes, como Trump en Estados Unidos, que se montó sobre el Partido Republicano. Hay países como en Brasil, que Bolsonaro logró ganar la elección y son presidentes. Y hay otros países como en España, que terminan siendo una minoría y nunca se pueden constituir como mayoría. Entonces, no tenemos que pensar que siempre, si hay uno de derecha, se va a terminar constituyendo en el referente de una mayoría y va a llegar a la presidencia. No es necesariamente así. No, en Estados Unidos Trump se fagocitó a la derecha republicana y Bolsonaro a toda la derecha brasileña. Así es. Es decir, es una amenaza fuerte Pero déjame para decirte, Pero en España Vox no lo pudo hacer. pero vamos a hacer un ejercicio como médico. El paciente tiene una enfermedad, diabetes o lo que sea. Y para mejorarse necesita un tratamiento específico. Argentina, con este bloqueo político que gana una mitad e ignora la mitad, sin un proyecto de nación, gane quien gane, es crisis, inflación, pobreza. Nosotros tenemos que hacer un gran acuerdo nacional. Entonces, vamos a trabajar para eso, más allá que lo que da en la encuesta. Los liderazgos no ven focus group y después hacen lo que dice el focus group. Sarmiento no hizo un focus group para hacer la educación pública argentina. San Martín no hizo un focus group para cruzar la cordillera. Nosotros de la Argentina tenemos que salir, vos sabés bien porque sos economista, es que acá si no hay un consenso político, si no hay una gran mayoría, el problema económico va a existir. Entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer, más allá de lo que digan la encuesta, los focus group o los grupos de poder. Brenda. Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Quería preguntarte por las declaraciones que hizo recientemente Patricia Bullrich sobre la transparencia a la hora de hacer las elecciones y el uso de recursos del Estado. ¿Vos crees que hay transparencia en este momento o que va a haber en el futuro en la campaña y estás de acuerdo con las declaraciones de Patricia? Coincido. Y acá pasó algo parecido de lo que pasó con mis declaraciones sobre algunos aspectos del gobierno de Cambiemos la semana pasada, hace unos días. Yo el año pasado, cuando di el paso, dije lo mismo. Y se armó un lío bárbaro. Dije que también que las campañas deben ser transparentes y demás. Pero cuando lo dice otro, no pasa nada. Cuando lo dice Manes, todo un sistema en contra. ¿Y qué Porque pasa? yo dije eso el año pasado, cuando di el paso dije, ojalá que no se usen los dineros de la ciudad para la campaña. Me mataron. Ahora lo dice Patricia, no pasa nada. Sí. Yo dije lo mismo que dijo la doctora Carrió o otros dirigentes junto con el Cambio, en forma más, te diría, suave. Y me mataron. La pregunta es por qué cada vez que digo yo algo, me matan, me salen a matar, y otros dirigentes de la coalición dicen estas cosas con las que coincido y no hay tanto lío. Te hago la última apelando, digamos, a tu formación. Este tema de la psiquiatría y lo que pasa por la cabeza de los líderes y también de cómo lo puede ver la sociedad, ¿no? Vos, el rol de Cristina Fernández de Kirchner y de Macri, hoy, ¿dónde lo ubicás? Digamos, dos personas que han tenido, Macri 4 años, Cristina 8 años propios. ¿Dónde lo ubicás, digamos, la idea esta del protagonismo permanente, ¿no? Macri, que no se sabe, pero
obviamente está en todo su derecho. Cristina, que tampoco se sabe, pero todo se le consulta a ella de qué va a ser o no va a ser el año que viene. Bueno, ese es el problema de Argentina. Tenemos liderazgos autobiográficos, tenemos liderazgos narcisistas, no tenemos proyecto de país. Eso es marcaste uno de los problemas de Argentina. En los países desarrollados o que quieren desarrollarse, una gran mayoría se pone de acuerdo de qué país queremos ser. Una vez De Gaulle le preguntó a los franceses, ¿cuál es la idea de Francia? Y yo te pregunto a vos, que es un tipo informado, muy informado, ¿cuál es la idea de Argentina? Nadie sabe. Entonces, acá hay proyectos autobiográficos, personalistas, y tenemos que ir al proyecto de Estado. Pero me diste pie para algo muy importante, que es hablar de cómo estamos los argentinos. Yo creo que uno de los mayores problemas de hoy del argentino es que estamos quebrados por dentro. Estamos tristes. Pero eso no puede pasar también con el tema de los liderazgos que necesitan los argentinos. Y bueno, el tema del caudillaje que necesitan los argentinos. Necesitan figuras fuertes. Y así una estamos, Cristina, así estamos, una Macri. Así estamos, sin rumbo. Un Macri, perdón. Un Milei. Es decir, necesitan gente pero así estamos. que no le diga, bueno, vamos a ver y necesitamos acordar y necesitamos construir todos juntos. Ningún país se desarrolló. Necesita alguien que le diga, este es el rumbo. Ningún país. Aunque sea el rumbo al precipicio. Sí, ningún país. Que le diga a Cristina, este es el rumbo, convencida, con una convicción impresionante. Macri, este es el rumbo. Milei, este es el rumbo. Mira, el rumbo es una revolución educativa, científica, tecnológica vinculada a la producción, exportar mucho más valor agregado en todo lo que hacemos y duplicar las exportaciones en 10 años, que lo podemos hacer, crecer sostenidamente con consenso político, con política de Estado y con una revolución en la productividad de la Argentina. No pasa por caudillo, no pasa por... Vos decís que no. Y así estamos. Mirá, es un país donde hubo muchos proyectos personalistas, tenemos la mitad de la gente en la pobreza, tenemos la sociedad triste. Yo no quiero dejar de insistir en esto, porque inclusive a lo económico, acá dicen, bueno, hay que gestionar. ¿Cómo se va a gestionar una sociedad triste? Hoy los argentinos estamos rotos por dentro. Vos, no importa si tenés para comer o no tenés para comer, peor si no tenés. Pero aún lo que tenemos el privilegio de no pensar que van a comer los chicos esta noche, nuestros hijos, estamos rotos por dentro. Es una sociedad deprimida, resignada. Yo creo que el mayor desafío de un liderazgo hoy en la Argentina es pasarla de la tristeza, de la resignación a la esperanza. Si alguien no logra eso, por más que venga con la gestión y con las ideas correctas, no lo va a hacer. El mayor desafío, y esto no va a pasar por una persona, va a pasar por una nueva mayoría social que se puede crear o no, como fue la reconstrucción democrática, porque Alfonsín no reconstruyó él solo la democracia, fue millones de voces que dijeron vamos a vivir en democracia, dejar atrás la violencia. Si millones de voces no se unen en un propósito común que es encarar el desarrollo, esto no lo va a hacer ni un liderazgo, por más caudillo o caudilla que sea, no lo va a hacer un partido político ni una coalición. Yo decía el otro no, hay día que luchar. Que todos los países de desarrollo reciente en algún momento hicieron un clic que lo sacó de la dinámica del fracaso anterior. Yo creo que ese clic está pasando, no ¿sí? en la política. Yo la verdad me cuesta. Y se cansó. Me cuesta verlo en Argentina. No, la gente por ahí no sabe, pero se cansó del pasado. Por eso la gente dice, hasta acá no va. Con las prácticas de siempre, con los mismos de siempre y con los hábitos de siempre, esto no va.